Catemos Pop. ¿Qué onda? Bienvenidos a mi canal. Yo me llamo Oscar. En este video vamos a continuar con la lectura del libro Gloria por Gloria Trevi. Sin muchos preámbulos, vamos a continuar con la lectura. Capítulo 18. En la cárcel. Me despertó el ruido de las llaves, el abrir y cerrar de las rejas. Repartían café caliente a todas las presas y vi que ellas colocaban sus botes vacíos de Coca-Cola de 2 litros para llenarlos de líquido hirviente. A mí me proporcionaron un bote. Le ofrecí a Mary, que no quiso nada, y empecé a aproximarme a la sombra misteriosa, a la asesina que no dejaba de murmurar su letanía. Recordé la escena del Resplandor en que Jack Nicholson escribía sin parar algo así como «Tengo que matarlos, tengo que matarlos». Conforme me acercaba a la mujer para ofrecerle café, empecé a distinguir frases en portugués del Ave María. Rezaba. Las desgracias humanas en la cárcel son el pan de cada día. Esta señora había matado a su esposo golpeándolo con una sartén. Él la maltrataba mucho y ella siempre lo había tolerado, pero un día que él golpeaba a la hija embarazada para hacer que perdiera el bebé, la señora no pudo controlarse y lo golpeó con la sartén en la cabeza, tan fuerte que lo mató. No me arrepiento. Mi nieto tiene ya 1 año y medio. Y lo quiero tanto. El 14 de enero conocimos a los que serían nuestros abogados en Brasil. El licenciado Octavio Becerra Neves y uno de nombre Rodrigo. Llegaron a las 8 de la mañana y nos dijeron que las muchachas estaban muy preocupadas por nosotros y mandaban cosas que podríamos necesitar y unas cartas. Más tarde llegó el abogado recomendado por la embajada con una procuración, autorización para que fuera nuestro abogado, firmada por Sergio, quien nos pedía que la firmáramos. Al día siguiente llegaron Octavio y Rodrigo con una carta de Sergio diciendo que el otro abogado lo había engañado y que retiráramos ese poder. Cada vez que Octavio y Rodrigo iban a vernos, nos llevaban cartas y palabras de aliento de parte de las muchachas y noticias de Sergio. Mi papá llegó con Felipe, hermano de mi cuñada, y el licenciado Gerardo Cantú. Mamá no podía viajar, pero había enviado de México a ese abogado. También llegaron los licenciados Suárez y Jaimes, recomendados por el hermano de Sergio. Mi papá pidió que separara mi defensa de la de Sergio, como todo mundo lo sugería, para evitar conflictos de interés. Vi tan angustiado a mi papá que, pese a que Sergio me pidió unificar defensas y sus abogados me parecían más capaces, decidí hacer lo que mi familia pedía. Me dijeron que separando las defensas saldría yo inmediatamente, pues no había nada que me incriminara, acusara o señalara. La supuesta víctima me había declarado inocente en público y faltaba aclarar lo relativo a Sergio y a Mari. Yo solo había sido usada para el escándalo, vender periódicos y subir ratings, pero legalmente no había nada concreto en mi contra, de no ser por la acusación sin una sola prueba de los papás de Karina. Hacer una defensa conjunta solo perjudicaría a Sergio, pues si se sustentaba aquel absurdo era solo por la explotación que los medios hacían de mi persona. Acepté la defensa por separado en México, pero en Brasil, como no había sugerencia de mi familia, continué con Octavio y Rodrigo. En esos días, mediante cartas y comentarios de los abogados, supe que las de la Cuesta estaban siendo presionadas por la Interpol. Ellas tenían 2 hijos brasileños supuestamente de Sergio, pero tener hijos brasileños o esposa brasileña no impedía la extradición. El caso de Ronald Biggs, uno de los autores del gran robo del tren, había obligado a modificar una ley, pues el ladrón huyó de Inglaterra a Brasil, tuvo un hijo brasileño y las leyes entonces vigentes lo hacían no extraditable. Ahora no era así, por lo que nada ayudaba a ser padre de ellos.
y por otra parte, ni siquiera estaban registrados. De cualquier forma, Interpol México, específicamente Juan Miguel Ponce Edmondson, perseguía y presionaba a las muchachas y llegó incluso a engañar a los papás de las de la cuesta para que firmaran no sé qué papeles. Acabaron por llevarse a México a las hermanas y los hijos con pasajes pagados por la embajada mexicana en Brasil. A Katia, quien también tenía pedido de extradición, se la llevaron directamente a la cárcel en Chihuahua. Antes incluso de llevársela, le ofrecieron la libertad a cambio de que declarase contra nosotros. Pero Katia nos mandó decir con los abogados que no aceptó. Todo estaba muy manipulado y sucio y la estaban chantajeando. No le pedían la verdad. El trato era que dijera lo que ellos deseaban. Envió varias cartas planteando esta situación y meses después los abogados descubrieron, y tenían pruebas, que Katia había sido secuestrada, violando la soberanía de Brasil por la Interpol México para llevarla a Chihuahua. Por esos días, Liliana Regueiro sugirió a Sergio que Wendy, que estaba con el embarazo ya muy avanzado, y Sonia, con su hija Antonia, se fueran con ella a Argentina. Pues en Argentina todo estaba más calmado. Sergio aceptó y agradeció la sugerencia y Liliana se llevó a las muchachas a Argentina. Liliana retornó a Brasil con su papá y ambos visitaban a Sergio en la cárcel. Mari y yo estuvimos unos días en la celda llamada solitaria para ser evaluadas. Solo salíamos para hablar con los abogados, pasando siempre la humillación de ser revisadas. Era terrible. Los abogados de Sergio y Mari nos llevaron revistas y periódicos de México. Era un escándalo desproporcionado. Pero en una de esas revistas vi una nota de que Mayito estaba preso por la muerte de Paco Stanley. Yo no sabía nada de eso y solo después me enteré de cómo había sido asesinado. Sabía que Paco Stanley trabajaba en Televisa y de repente pensé, ¿y si se hubiera cambiado a TV Azteca? Me asusté cuando me dijeron que así era. Nos colocaron junto a otras 16 presas del grupo de las bien portadas. Había una señora española de buenos modales, Pepita, con juicio de extradición a Italia. Mirta, simpática y maternal, hacía ensaladas para todas. Doña Eduviges, una viejecita que me trataba con cariño, como si fuera su nieta, y su hija, una peruana de origen humilde, que quería ir a Estados Unidos con documentos falsos. Y Beth, una holandesa joven que cantaba con buena voz, aunque a veces desafinaba. Marlinda, mujer que tejía muy bonito. Y otras, Teatziña, Silvia, no recuerdo todos los nombres, y una llamada Simone. No la que me dio el jabón el primer día, no, otra. Con cara como de lagarto, pómulos salidos, retadora. Cantora! Me dijo imperativa cuando me conoció. ¡Tráeme el espejo! Se hizo un silencio en la celda. Yo tomé el espejo, de plástico, rayado, y se lo llevé tranquilamente. Ella puso cara de sorpresa. La verdad, nunca he sido alzada, siempre hice favores. Y al otro día lo mismo, pero esta vez, al entregarle el espejo, le dije, se dice por favor. Mira, cantora, yo no digo por favor porque en este lugar nadie es más que nadie. Me lo dijo con jiribilla y le contesté, está equivocada, Simone. Ni aquí ni afuera, nadie es más ni menos. Todos somos iguales. Simone se paró en lo alto de su litera y aplaudió. Todas rieron y aplaudieron también. Desde ese día, Simone se llevó bien conmigo
Ya no me atacó ni provocó. Me dio mucha tristeza cuando se la llevaron a la celda de castigo. Permanecería allí un mes, pues le habían encontrado droga, un celular y dólares debajo del colchón. Y es que la Simone era tremenda. Con todas en nuestra celda en paz, Mari empezó a dar clases de aeróbicos. Yo no tenía humor para nada y lloraba mucho. Las demás creían que lloraba por estar ahí, pero lo hacía por mi Ana adorada. A los pocos días de haber sido cambiada a la celda común, después de tantas impresiones, me empecé a sentir mal, con cólicos muy fuertes que se me clavaban en la cintura y me recorrían las piernas, y tuve un sangrado abundante con coágulos enormes. Sufrí mucho al saber que no estaba esperando un bebé, o peor aún, que tal vez lo había perdido. Durante días no quise comer, bajé mucho de peso. Mari habló conmigo. Si deseas tener más hijos, dijo, tienes que cuidarte. Con la anorexia puedes quedar estéril, ¿lo sabías? Volví a comer, pero mucho menos. En esos días me enteré que en México divulgaron la noticia de que se abriría una investigación para descubrir mis vínculos con el narcotráfico. La mandíbula se me cayó al piso. ¿Narcotráfico? Había algo muy grueso, picudo, podrido, oscuro. ¿Por qué la Interpol pedía a Katia declarar contra nosotros cuando la supuesta víctima estaba en su casa bien y completita y había llegado por sí misma, solita, no rescatada, y decía que nosotros éramos inocentes? ¿Por qué hablaban de redes de prostitución en España? En especial, los de TV Azteca fabricaron esa calumnia. Algo tan absurdo como asociarme con el narcotráfico. Lo más cerca que había estado de las drogas, en este caso de la marihuana, era en esa cárcel donde injustamente me habían encerrado. Las buenas noticias eran que a la tal Delia González la habían metido a la cárcel por extorsión. Los abogados me dijeron que esta arribista, al parecer, había vendido en $18,000 sus fotos desnuda y encadenada a la revista que las publicó. Vi esas fotos y eran verdad, de verdad, escandalosas, pero no probaban nada. Además, en mi vida había visto yo a esa mujer. Otra noticia buena era que Karina se mantenía firme diciéndonos inocentes, pero que los papás la mantenían prácticamente prisionera en casa. Algo que a Mari y a mí nos impactó fue enterarnos de que Marlene también estaba presa. Marlene había acompañado a Karina a petición de esta a Televisa. Al parecer, con toda tranquilidad, de conciencia le hizo favor de acompañarla a la delegación. Y cuando se dio cuenta, ya la habían detenido. La pobre tenía presa casi un mes y sentí rabia ante mi impotencia. No podía hacer nada por ella, ni siquiera podía hacerlo por mí. Estaba sola contra esos perros. Mucho hablaban las amigas de hermandad, de amistad, de lealtad, pero Marlene, de no ser por su verdadera familia, habría quedado totalmente abandonada. Karina no había tenido las suficientes fuerzas o las suficientes ganas de hacer que sus padres retiraran la injusta acusación que pesaba sobre Marlene y que se sacaron de la manga en el último momento. La acusación era brutal y absurda, la misma que existía contra nosotros, improcedente, por encargo, pero ahí estaba. En mi caso, la orden de presentación, que en Brasil la Embajada de México cambió por orden de aprehensión, se refería a corrupción de menores, pero como ese delito alcanza fianza en México, en la solicitud de extradición, con el mayor de los cinismos, agregaron 2 delitos, violación y rapto. Aunque una mujer no puede violar
porque no tiene miembro, y rapto en la instancia federal es un crimen que no existe. El pedido de extradición fue hecho con todo el dolo del mundo para evitar que yo alcanzara fianza y me defendiera en libertad. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Había olvidado que en México era año de elecciones. ¿Y cuál es el vínculo publicitario más usado por los políticos? Pues la televisión. Ese es el más importante medio de difusión y apoyo para políticos corruptos. ¡Viva México! También nos enteramos de que una tal Tamara declararía y prometía despedazar al clan con sus palabras. ¿Tamara? ¿Quién es Tamara? Le pregunté a Mari. Tamara Zúñiga, la chilena, la hermana de Edith. Yo había olvidado hasta cómo se llamaba esa fulana. Por favor, ¿qué puede decir esa tipa? ¿Y qué puede decir la tal Delia González? Nada, y ya ves. ¿Pero por qué? ¿Para qué? ¿Dinero, Gloria? ¿Fama? Esa gente se vende por $100 o por un boleto de avión. Tú no las conociste, pero yo sí. Y me di cuenta de que eran gente corriente, muertas de hambre. ¿Y qué hacía esa gente rondando mi vida, mi casa? Lo que hacían todas las personas. Subirse al columpio de tu fama, decir que te conocían y hacerse importantes por eso. Recordé a los parásitos de Julio César Chávez. Yo cargaba los míos y no me daba cuenta. Por algo los dichos, del árbol caído todos hacen leña, y a río revuelto, ganancia de pescadores. Recordé el comentario de Héctor Suárez. Si cobraba, no tendría familia para gastarse el dinero con ella. Y pensaba en Paco Stanley, y en la gente inocente que mataron o hirieron. Nada que me constara, pero como que empezaban a encajar las cosas. El asunto de la supuesta red de prostitución no fue investigado por más que quiso explotarlo TV Azteca. Aurora Valle presentaba a una supuesta testigo por coincidencia de su misma estatura, complexión y hasta timbre de voz, con acento español y con la cara protegida por cuadritos diciendo una bola de estupideces. Era otra acusación falsa, imposible de sostener o sustentar. Lo mismo que la investigación de mis supuestos nexos con el narcotráfico. Pero nadie se tomó la molestia de decir al público, disculpen, dimos sin fundamento una noticia de investigación que no llegaron a nada. Disculpe usted, señor espectador, por llenarle la cabeza de tonterías y distraer su atención de lo que realmente es importante, pero que para nuestra conveniencia o la conveniencia de otros con poder nos conviene callar, y aparte no nos produce tanto dinero como calumniar y difamar a Gloria Trevi. Estuvimos casi un mes en el presidio de Río de Janeiro antes de ser transferidos a la custodia de la Policía Federal de Brasilia. En el presidio de Río, Mari y yo pasamos por experiencias humillantes, aterradoras y tristes, como la vez en que las guardias, para que se sintiera bien, golpearon a una muchacha de la celda de enfrente que se sentía mal. La muchacha tenía 17 años y no debía hallarse en ese presidio sino en una correccional de menores. En alguna ocasión, una mujer pequeña de la celda de enfrente, que parecía una adolescente, me pidió que le hiciera dibujitos de sus hijos de 15 y 13 años. Le pregunté a qué edad había tenido el mayor. Me dijo que los 14 años. ¿No pareces de 29 años? ¿Te ves más joven? ¿No? Pues no, tengo 36 años. ¿De veras? Mi hija mayor estaría cumpliendo 22 años. ¿Tienes otra hija? No, se me murió con un bebé en la barriga. Las lágrimas le bañaron el rostro.
Hubiese yo querido abrazarla y llorar juntas. En cambio, solo le dije, con permiso, y me fui al baño a llorar. Fue la primera vez, desde la muerte de mi hija, que lloraba por algo que no fuera su ausencia. Pero ahora lloraba por esa mujer menudita y por la sociedad tan perra. ¡Cuánta miseria! No le daban educación a esas pobres mujeres, no les daban trabajo, no les daban opciones, pero sí cárcel. ¿Qué sería de sus hijos afuera? ¿Se dedicarían al narcotráfico o la prostitución? ¿Lograrían salir adelante con tanta desigualdad? Lloré mucho por ellas. Hice más tarde los retratos de los hijos de la mujer en los dibujos. Les llené los cabellos de azares. Una noche nos despertaron estampidos de armas de fuego y ulular de sirenas. Nos tiramos todas al suelo. Era una fuga con intercambio de disparos. En esos casos, lo mejor era no incorporarse. Las balas perdidas podían encontrar a una. En las prisiones normales, los presos cuentan con un televisor de 14 a 20 pulgadas por celda para unas 20 personas y con 2 ventiladores, incluso más si el lugar es muy caliente, como en Río de Janeiro. En la cárcel Nelson, Hungría, se permitía la visita de parientes, amigos o pareja 2 veces por semana, sábados y domingos, 4 horas cada día. Las reclusas recibían comida hecha en casa, alimentos, ropa y artículos de limpieza. Había también una tienda donde compraban refrescos, jabón, dulces y artículos varios, como cigarros, que yo no compraba, pues no fumo. Los presos tienen derecho a trabajar para disminuir su condena. Por cada 3 días de trabajo, uno menos de prisión. Ganan además un salario. En algunos penales se tiene derecho a recibir visita conyugal, no en la cárcel de mujeres porque pueden quedar embarazadas. Las cosas no son tan buenas como podrían parecer. Esos pequeños privilegios, esos salvavidas, contribuyen a mantener a flote a las personas, evitan rebeliones, suicidios, caer en la demencia. Una se porta bien porque aquella que no obedece a la carcelera, que le contesta feo, que hace lo que Simone, es despojada de sus pertenencias y quizás enviada a la celda de castigo. Los visitantes pasan por el arco... Los visitantes pasan por el acto humillante de la revisión, desnudos, y los alimentos que llevan son revueltos, picados, manoseados. El recluso, en fin, sufre en persona humillaciones que se suman a las que, sin quererlo, provoca en sus seres queridos. En ese lugar era yo una especie de atracción de zoológico. Más de una vez llegaban personas escoltadas por guardianas que me llamaban. Los visitantes me veían y se marchaban sin decir nada. En una ocasión me llamaron y me pidieron que me levantara la blusa. Solo querían ver mi cintura. El día que nos trasladaron a Brasilia, estaba yo muy asustada, llena de pánico. Nos informaron que iríamos a una custodia donde solo había hombres. Mari y yo seríamos las únicas mujeres. Imaginábamos lo peor, pero nos tranquilizó ver a Sergio en la parte de atrás del Cangurón, camión de transporte de la Policía Federal. Sergio todavía estaba muy gordo, aunque había bajado sus buenos kilos ese mes y tenía el cabello súper corto. Lo vi muy triste. Me dieron ganas de llorar en sus brazos y que me prometiera que todo saldría bien, que pronto acabaría ese infierno, que me ayudaría a encontrar y recuperar a mi niña y seríamos felices. Era imposible. Iba esposado, igual que nosotras, y solo podíamos hablar a gritos. ¿Cómo están?
¿Y tú? ¡Qué bueno verte! Te quiero mucho, ánimo. Los tres echamos a llorar. Fuimos exhibidos ante los medios con las esposas puestas. Éramos despiadadamente fotografiados en el sitio en que aguardábamos para ser sometidos a revisión médica. Traté de mantenerme digna, con la frente en alto. Que se avergüencen quienes han cometido esta injusticia, pensé. Así lo sentía, y por eso los retaba. Sentía además una enorme compasión por Sergio, viéndolo allí, hundido en la tristeza. Era el padre de mi hija, de la hija que habíamos perdido, y había estado a mi lado en esos días de dolor y oscuridad. Y ahora compartíamos el espantoso calvario. Extendí una mano y acaricié su cara. ¡Qué escándalo! ¡Qué pecado! Los fogonazos de las cámaras fotográficas no se hicieron esperar. ¡Qué oportunidad de denigrarnos! De denigrar nuestro dolor. ¡Ay! Si alguien me hubiera ofrecido una caricia. En la custodia de la Policía Federal en Brasilia fuimos conducidos a nuestras celdas. Tenían allí 2 celdas especiales, pero a nosotros nos llevaron a las favelas, lo que en México llamamos ciudades perdidas. A Mari y a mí nos colocaron en la celda 3. Algunos presos empezaron a llamar. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡María! ¡Mexicanos! ¿Qué se les ofrece?, respondió Sergio. Saber si están bien, si les hace falta algo. No, nada, gracias. Mari y yo no abríamos la boca. Estábamos muy asustadas. Había 48 presos hombres y solo 2 mujeres. Nosotras. Empezamos a vestirnos con las ropas más viejas y holgadas que teníamos. Al día siguiente, conocimos a uno de los sujetos más nefastos del lugar. A Morin. Un hombre moreno, chaparro, macizo, que gozaba su prepotencia. Pasó haciendo un conferi, un cortejo para ver que los perros estén. Perdón, un cotejo para ver que los presos estén. Llamaba a cada uno por su nombre. Rutina también acostumbrada en la otra cárcel. Y cuando llegó a nuestra celda se nos quedó mirando y sentí que nos miraba de más. Quizá fuese curiosidad, pero en otra ocasión nos dijo a Mari y a mí: ¿saben cómo comportarse? Las dos pusimos cara de extrañeza. No sabíamos a qué se refería. No pueden poner el pecho en la reja, ni andar sin ropa o con ropa sensual, ni sentarse indebidamente. Con la boca abierta escuchaba al tipo, que parecía disfrutarlo. Me dio asco. Por supuesto que no, le respondí. Ni en la cárcel de mujeres hacíamos eso, ni en la intimidad de mi casa. ¡Qué absurdo! Echó a reír y se marchó. Amorim era el jefe suplente de la custodia. El jefe titular se hallaba de vacaciones, como luego nos enteramos por Luciano. Luciano era un preso de confianza, gay, y pronto nos hicimos amigos, lo que era conveniente porque él contestaba los teléfonos y nos pasaba los recados de la familia y a los de las muchachas que le hablaban a Sergio para expresarle amor, solidaridad, afecto, lealtad, apoyo incondicional contra la injusticia, bla, bla, bla. En la custodia, ciertas condiciones eran peores que las de Río. Solo un ventilador por celda, una tele de 5 pulgadas, no había tiendita, la visita era de 1 hora por semana, pero podíamos recibir una llamada telefónica de 5 minutos por semana, que por desgracia no servía para arreglar el mundo, ese mundo que
que creía todo lo que los medios inventaban y a los cuales no podía yo desmentir hallándome presa y prácticamente amordazada. Viendo las revistas y los periódicos que me traían los abogados, no podía creer tanta estupidez, tanta porquería. Brujas de Catemaco diciendo que tal vez hubiese fetos enterrados en el patio de la casa del clan. Afirmaciones de que yo no tenía hijos porque era estéril. Rumores de que había hallado armas en la casa del clan. Y una foto que mostraba una pistola de diablos. Hablillas del hallazgo allí de películas para adultos. Y mostraban la foto de 2 o 3 videos. Todo era estúpidamente exagerado. En esos días nos enteramos de que misteriosamente se habían incendiado la casa de Sergio en Estados Unidos y TV Azteca propagó la noticia de que Sergio la había mandado quemar para destruir pruebas. Las supuestas pruebas, que por cierto no se quemaron, consistían en unos cuadros, unos cuantos calendarios, algunas revistas donde salía yo en la portada y videos de mis shows. Sufríamos todo tipo de atentados y abusos y nadie hacía nada para evitarlos. En la casa de Mari se incendió un cuarto donde tenía muchas cintas. En el estudio de grabación robaron el piano de cola. Y en un estudio para grabación de video desaparecieron cámaras, proyectores, consolas de grabación y bocinas. En Playa Blanca invadieron la propiedad en la nariz de las autoridades. Todo el mundo, con el pretexto de los actos informativos, entraba, tomaba fotos, robaba ropa, vestuario, aparatos, instrumentos, muebles, todo, incluidos cuadros hechos por mí. El vandalismo no tenía límites y era del conocimiento público. ¿Por qué? ¿Sería un intento de destruir pruebas favorables a nosotros? Robaron en la casa de mi papá. Según me platicó, parecían buscar algo en concreto y robaron documentos, entre ellos su pasaporte. Mi papá, por entonces, guardaba algunas pruebas por mí reunidas, que perjudicaban a Lynn, a Guadalupe, a esas. Carla lo sabía porque me había acompañado cuando se las dejé a mi papá. El grueso de las pruebas en favor nuestro las conservaba la familia de Carla. La idea de que era conveniente que las pruebas estuvieran en casa de la familia de la Cuesta fue de Carla, quien convenció a Mari de que así fuera. Nunca estuve de acuerdo, pero en fin, Carla era de confianza. La casa de mi mamá también fue robada. Saquearon los archivos y robaron, entre otras cosas, fotografías mías y de la familia que luego fueron exhibidas en programas de TV Azteca. Sería interesante que explicaran cómo llegaron a sus manos esas fotografías que fueron robadas cuando TV Azteca prácticamente tenía sitiada la casa de mi mamá. Gracias a Dios, las pruebas que tenían mis padres no cayeron en manos de los ladrones y están debidamente protegidas. Los abogados pusieron a una señora que nos asistiera en Brasilia, pues Rodrigo y Octavio residían en Río de Janeiro. Así conocimos a Silvia Begg, quien desde el primer momento trató de infundirnos ánimo. Carla y Carola desde su casa y Katia desde la cárcel le escribían a Sergio cartas cariñosas y apasionadas. Le hablaban por teléfono y le enviaban emails y faxes informándole del asunto legal, las presiones de las autoridades y las amenazas de la Interpol. También hablaban de cosas personales, se decían enamoradísimas de él e indignadas por la injusticia. Carola sugirió a Sergio que reconocieran todas sus relaciones con él y que hicieran una manifestación usando camisetas que dijeran "Yo amo a Sergio", y así enfrenarlo todo. Carola, como siempre, hablaba de dientes para afuera, solo para ganarse la simpatía y la admiración de Sergio. Las otras 2 hermanas consideraban aquello una locura que mancharía sus honras y rompería el corazón de sus papás. Aunque luego de llegar de Brasil, 2 de ellas, como madres solteras y presa una tercera, no tenían una reputación muy buena que digamos. Para colmo,
la dichosa Tamara, dijo porquerías de ellas. En tanto TV Azteca señalaba a las tres hermanas como amantes de Sergio. Y ellas seguían escribiéndole y mandándole fotos de ellas y de sus hijos. Por su lado, Wendy y Sonia y Liliana desde Argentina mantenían contacto con Sergio como podían. Todas lo apoyaban. Sabían que la historia estaba mal contada, que si se habían acostado con Sergio había sido porque así lo quisieron, con toda libertad. Liliana visitó a Sergio en la cárcel de la Policía Federal de Brasilia. Logró entrar diciéndose su prima y le llevó cartas, fotos y regalitos de Wendy y Sonia, así como de ella y de su familia. Liliana pidió saludarnos a Mari y a mí. Pude verla unos minutos y nos regaló unos rosarios, un rosario cada una. Le pregunté lo de siempre. ¿Dónde está mi hija? Me dijo que no recordaba el nombre del panteón, pero que estaba por Botafogo y que de cualquier forma lo mejor era no tocar el asunto. Entendí, o supuse, que se refería a que, viendo lo que pasaba en México, era mejor que no se supiera de la existencia y muerte de mi hija para no dar más alimento a los buitres, pero jamás pensé que porque hubiese problemas en Brasil. Se me hizo raro que no me diera el nombre del cementerio, pero como en esos momentos no podía hacer nada, no insistí ni presioné. Le reiteré, eso sí, la idea de clonar a mi hija o hacer cualquier cosa que me la devolviera. Y le encargué mucho que no abriera la maletita con las pertenencias de mi hijita, por las células que pudiera conservar su ropa. Me aferraba yo a cualquier milagro. Imaginaba la posibilidad de exhumar el cuerpo de mi hija para tener suficiente material genético. Mas por el momento no podía hacer nada, solo rezar. Liliana me trataba súper bien, con cariño, y me decía que si yo lo deseaba, me acompañaría a Inglaterra o a donde fuera para realizar mi sueño. Me alentaba y yo le creía. Y en mi esperanza, cada día que pasaba era un martirio, pues pensaba que cada minuto que transcurría iba agotando las posibilidades de recuperar algo del cuerpo de mi niña que pudiera unirse, que pudiera usarse para su clonación. Solo me quedaba rezar para salir libres pronto e ir por mi niña. Teníamos unos 2 meses presos cuando Luciano, como amigos, me hizo una advertencia. ¿Tú consideras realmente a la tal Liliana tu amiga? Sí, Luciano, ¿por qué? Pues porque... No vayas a decir que yo te dije, ¿ok? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pues cuando estábamos con Sergio y Silvia, la tal Liliana nos pidió que los dejáramos solos unos minutos. Y sí, los dejamos. Pero como es mi responsabilidad, pues tenía que asomarme, echarles un ojo sin que se dieran cuenta. Y no quiero que te sientas mal, pero pues la mujer esa pues estaba insinuándosele a Sergio y pues había contacto físico entre ellos. Ella era la que lo provocaba, pero Sergio pues bien que le correspondía. Me dio mucha rabia porque tú me la presentaste con mucho cariño. Sonreí con tristeza. ¿No me crees? Pues fíjate en la camisa de Sergio, la trae manchada del pintalabios de la muchacha, de la piraña. En Brasil le dicen pirañas a las... y a las... les dicen comer. No emití respuesta. No sabía qué contestar. Ya en Río de Janeiro me di cuenta de que ellas habían retomado la ofensiva y a cual más trataban de demostrarle a Sergio su amor y su lealtad. Carola, por ejemplo, le escribió diciéndole que si había
visitas conyugales. Ella quería ser la primera de la lista. Cada una hacía la lucha y él debía mostrarles reconocimiento y gratitud. Era un nuevo juego en el que, por supuesto, yo estaba fuera. Y para mi tristeza, sentía que Sergio lo tomaba en serio, pues ellas nuevamente hablaban de la familia. Ya no sabía qué pensar ni qué sentir. No alcanzaba a discernir qué era bueno y qué era malo en esas extrañas relaciones entre ellos. Para colmo, Sergio no me ocultaba el acoso de ellas. Lo único con la que no tenía ni el mínimo contacto era con Karina, pero por los abogados, que nos traían recortes de periódicos y revistas. Sabíamos que sufría fuertes presiones, aunque no había dicho nada, toda la verdad a los medios, pues sostuvo que el padre de su hijo era un español, historia que ella, en una de sus juntas, había sugerido ofrecer a sus papás para justificar la existencia del niño y que la ayudaran a recuperarlo. Si bien Karina había inventado la historia del padre español, decía la verdad en lo más importante, que no había sido abusada, que no había sido raptada, que su hijo era producto del amor, que los acusados eran inocentes. La declaración de Karina tendría que haber sido tomada en febrero, pero no ocurrió así porque el juez Talamantes sostuvo que Karina necesitaba tratamiento psiquiátrico, de modo que después de casi 3 meses de tratamiento, los médicos la señalaron psicológicamente apta para declarar y Karina declaró ante las autoridades. Los abogados de México nos comentaron que se rumoreaba que entre Karina y su abogado había algo más que una relación profesional. En Chihuahua se les veía paseando mucho tiempo y habían sido sorprendidos en circunstancias comprometedoras. Poco después hubo un careo entre Karina y su papá. Era absurdo. ¿Qué estaba pasando? Sergio no quería creerlo. Al poco tiempo, Karina le llamó a Sergio. Por primera vez en meses tenían contacto. Ella, según Sergio, fue afectuosa y cariñosa, y le explicó a Sergio por qué había mentido en la declaración. El abogado la había engañado. Sergio le dijo: por favor, Karina, tienes que decir la verdad, solo eso. Sergio tuvo que colgar. Se le había terminado el tiempo para hablar por teléfono. A los pocos días, Karina dio unas declaraciones falsas a un periódico local. Gerardo Cantú, mi abogado en México, anunció que pondría una demanda en contra del abogado de los Yapor. Mientras tanto, Sergio empezó a quejarse nuevamente de un fuerte dolor en la espalda, a la misma altura del anterior. Sufría temblores y poco a poco perdía fuerza. Batallaba incluso para llevarse los alimentos a la boca. Muy bien, pues ahí está, en una sola toma. Espero que hayan disfrutado de esta lectura, de este capítulo. Si les ha gustado, no olviden compartirlo con alguien a quien le podría interesar, darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para continuar con la lectura de esta pieza de literatura pop que ya se acerca a su final. Bueno, yo me llamo Oscar y aquí ando.